El tema de esta tarde va a ser los orígenes de la amargura. Los orígenes de la amargura. Todo marcha bien hasta cuando mi esposo me es infiel. Todo marcha bien hasta cuando mi esposa es infiel. Todo marcha bien hasta cuando mi hijo me traiciona. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ese tipo de conductas que son normales dentro de la sociedad? Entonces, la normalidad de la reacción es hacernos las víctimas. Y entonces uno se hace la víctima. Mire, fíjese que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi jefe, el país, las autoridades. Entonces nosotros somos expertos en hacernos las víctimas. Y entonces cuando uno se hace la víctima, cuando yo como persona me hago la víctima, entonces ya la amargura está naciendo en mi corazón. Entonces es ahí en donde el ser humano tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por ejemplo, por decirle algo, ¿cómo reaccionaría usted, por ejemplo, si su esposa nunca le ha gritado? ¿Cómo reaccionaría usted si porque usted le quema la licuadora o la cocina, se la arruina? ¿Cómo reaccionaría usted si su esposo o su esposa le pega una gran gritada? ¿Cómo reaccionaría? Algunos van a llorar. Algunos vamos a llorar, y eso fuera bueno, llorar y que ahí acabe. Pero el problema es que no queda ahí muchas veces, sino que ahí eso lo guardamos y ahí está en el interior, y son cartas que manejamos contra aquellos que nos han agredido, contra aquellos que nos han hecho un mal. Pero es acá en donde los seres humanos tenemos que entender las causas de la amargura, que son las heridas. ¿Cómo reaccionará usted si su padre, por decirle algo, delante de usted fuera al colegio, por decirle algo, y usted tiene sus hijos, y entonces su padre biológico llegaran donde usted y le digan: mire, ellos son sus hijos? Y habitualmente los padres dicen con mucho orgullo: ellos son mis hijos. Y los presentan: mire, este fulano, este mengando, este es otro. Pero ¿cómo reaccionaría usted como hijo si delante de un público sus padres, su madre y su padre le dijera delante de la gente: no, este no es mi hijo? ¿Cómo reaccionaría usted si 20 años después a usted le dijeran: mire, usted no es hijo mío, usted es adoptado, y yo le di mi apellido porque a usted lo encontramos tirado en la basura? ¿Cómo reaccionaría usted ante ese tipo de heridas, ante ese tipo de dolor, ante ese tipo de situaciones? Es aquí en donde, como decimos en buen salvadoreño, se nos acaba el cristianismo. Es ahí en donde se nos acaba el show de hermanos. Es ahí en donde se nos acaba toda la apariencia de cristianos. ¿Cómo reaccionaría? Por eso le digo, ¿cómo usted reaccionaría si una persona que usted ama, que usted quiere, le grita, le pega? ¿Cómo reaccionaría? Entonces es ahí en donde, por ejemplo, acá en el país, usted ve cómo la amargura le pasó la factura a una generación de jóvenes. ¿Cómo reaccionaría usted si le mataran un familiar? ¿Cómo reaccionaría usted si le mataran un hijo? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría usted si un bolo le mata a su esposa? ¿Podría hablar usted con ese bolo? ¿Podría usted con ese bolo invitarlo al pollo campero, valga el comercial? ¿Sentarse con ese bolo después de haber matado a su hijo? Debería de ser así. Debería de ser así. ¿Sabe por qué debería de ser así? Porque hay situaciones que nos han hecho creer de que si nosotros
nos llenamos de amargura, hay ciertas cosas que se van a poder cambiar. Y esa es la trampa de la amargura. O sea que el ser humano cae en una trampa. Cuando a mí me afectan, cuando a mí me hacen una herida, entonces el ser humano cree que con enojarse, con llenarse de ira, con llenarse de rencor, yo voy a poder cambiar lo que ya está hecho. Y ese es un error que ha venido utilizando Satanás para que nuestros corazones se llenen de amargura. ¿Y cuáles son las consecuencias de la amargura? Las consecuencias de la amargura es que uno pierde el propósito de su vida. ¿Cuánta gente está en las cárceles en este momento? Porque le mataron un familiar y no se pudieron quedar de brazos cruzados y tuvieron que matar al otro familiar. ¿Cuánta gente está en cadena perpetua porque no lograron soportar el agravio de esa otra persona? Por eso le digo, ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo voy a reaccionar yo cuando me afecten a mí? ¿Será que voy a poder seguir siendo la misma persona? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Espíritu Santo esta tarde. Entonces usted ve acá que este pueblo del Señor, que Dios quería probarlos. Y simplemente imagínense, ni Dios les había dicho que acamparan ahí. Ellos habían tomado la decisión que acamparan ahí, porque si usted se fija en unos versículos más adelante, el agua dulce estaba adelante. O sea que ellos tomaron la decisión de que acampar ahí y dijeron vamos a tomar agua, y resulta que el agua es amarga. Y entonces empiezan a quejarse y la agarran contra Moisés y la agarran contra Dios. O sea, no pudieron soportar la amargura de un agua, literal. O sea, póngase a pensar cómo estaba de sensible este pueblo. O sea, no pudieron soportar el agravio, no pudieron soportar, digámoslo así, este dolor que causar. Vaya, ¿qué puede sentir usted? ¿Qué puede sentir usted si uno toma agua dulce, pero usted viene y agarra un poco de agua amarga? ¿Qué pasaría? Yo creo que lo normal sería de que tirarla. Usted ni le va a pasar por la garganta, la va a tirar. Pero que de ahí nazca una amargura y una raíz de amargura en su corazón, que de ese grito, que de ese agravio, que de esa herida usted odie y deteste a su marido, eso es otra cosa. Que deteste usted a sus hijos, que deteste usted el lugar donde trabaja. O sea, ese es otro rollo. Y es acá en donde usted tiene que entender de que la amargura no nos va a llevar a ninguna parte. La amargura es una estrategia que Satanás usa porque sabe que somos frágiles, porque sabe que somos débiles, porque sabe que somos rencorosos, porque sabe que con una mala mirada nosotros odiamos y matamos al otro y al prójimo. Entonces, ¿qué debo de hacer para que la amargura no carcoma? La amargura es un cáncer. Es un cáncer que mata no solamente el cuerpo, sino que el alma. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer yo para que la amargura no lleve a la muerte a mi alma? ¿Qué debo de hacer? Lo que debe de hacer es no personalizar nada. Nada. Usted no puede andar personalizando nada. Nada. Por ejemplo, decía el pastor el día jueves en la predicación, decía: una de las mayores bendiciones, decía él, que yo le agradezco a mis padres, dice, es que me dieron leche hasta cuando ellos pudieron. Hasta cuando ellos pudieron. Entonces, ¿qué ve usted ahí? Una persona en desapego, una persona que no personaliza nada, una persona que no está esperando nada de nadie. El problema es, hermanos,
que las raíces de amargura se llenan nuestro corazón de raíces de amargura cuando usted tiene expectativas altas de las personas. Y ese es un error. Mucha gente, ¿por qué nosotros predicamos aquí el evangelio veraz? ¿Cuál es el evangelio veraz? El evangelio de la cruz, el evangelio del dolor, el evangelio de la crucifixión. ¿Por qué se predica ese evangelio? Porque si yo le digo a usted, mire hermano, fíjese que en Cristo usted no va a tener enfermedades. Mire hermano, fíjese que usted en Cristo ya realmente le van a salir unas alas, y esas alas que le van a salir, usted va a poder volar. Pero el problema es que eso no es real. Le estoy dando expectativas falsas del evangelio. Si usted lee la Biblia, es otro evangelio, es diferente. Es un evangelio de cruz, es un evangelio de dejar el yo, es un evangelio de dejar mi posición, mi orgullo, mi soberbia. Es otro evangelio del que se predica habitualmente. Entonces, cuando uno está claro que tarde o temprano me voy a morir, porque esa es la ley de la vida. Si ya a Dios le place, le nace en su infinita misericordia sanarme de una enfermedad, ya será la bendita bondad de Dios para sanarme, si Él lo hace. Y si no lo hace, a Dios sea la gloria. Pero si usted ha venido al evangelio porque Dios lo va a sanar de SIDA, porque Dios lo va a sanar de cáncer, porque va a salir de la pobreza y va a llegar a la riqueza, está equivocado. Ese es un falso evangelio. Ese es un falso evangelio. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Entonces la gente se congrega y dice: ay, Dios me va a sanar de este cáncer. Y empieza a venir a las vigilias, muchas veces en su misericordia Dios sana, pero en su infinita misericordia. Pero muchas veces Dios no responde. Muchas veces Dios no lo va a sanar. Muchas veces Dios no va a llenar sus expectativas. Muchas veces Dios no lo va a ilusionar con cosas que usted está pidiendo. Entonces uno lo que tiene que hacer es entender la libre soberanía de Dios, y que si Él lo hace bien, alabado sea el nombre del Señor. Y si no lo hace, nosotros siempre tenemos que servirle, y siempre Él va a ser nuestro Padre, y siempre Él va a ser nuestro Dios, porque Él sabe cómo lleva las cosas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El peor error que alguien puede cometer es andarle sacando los trapos al sol al otro que lo ha agredido. Usted no puede cometer ese error, porque hiere más a la otra persona. Muchas veces uno agrede a alguien sin querer queriendo. Y muchas veces es a propósito también. Y muchas veces es por ignorancia. Y muchas veces son las circunstancias. Hay un sinfín de razones que pueden llevar a una persona a ser un agresor. Un montón de razones que pueden llevar a ese esposo o a esa esposa o a ese hijo a hacer cosas que nos hieren. Entonces uno lo que tiene que entender es que esa es su naturaleza. Algunas causas tendrá valederas para que lo haya hecho, pero es ahí en donde uno no puede vivirle restregando al otro, al que hizo el mal, al que hizo el daño. Mira, por vos pasó esto, por vos pasó esto otro. Porque cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos plantando una raíz de amargura en el otro. Estamos haciendo una herida. Cuando su hijo le venda la cocina, dígale: hijo, mira, esto no tenías que hacerlo. Lo puede reunir y decirle: mira, no tenías que hacerlo. No había necesidad de esta gaveteada. Para la siguiente vez pedime. Pero no le diga: mira, vos sos un ladrón, mira esto otro. Porque va a plantar una raíz de amargura en el corazón. Y allá, cuando sea grande,
y allá cuando sea independiente, y allá cuando tenga su propia vida, se va a recordar de todos los trapos que usted le sacó el sol. Y es ahí en donde uno no puede llenarse de raíces de amargura con nadie, con nadie, con nadie. Yo les he comentado a los hermanos, referente a mire, una de las cosas más feas que puede haber es que alguien le ponga un sobrenombre a alguien. Y ese tipo de cosas van marcando a la persona. Van marcando a la persona. Y no solamente la van marcando, sino que está implementando una raíz de amargura. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba gordo, había un sinfín de hermanos y de hermanas y de amigos que literalmente me gritaban gordo. Y eso, si usted habla con todas las personas que están en esa condición, esa es una raíz que si la persona no la sabe manejar, se llena de odio. Pero no solamente eso. Y entonces, pero cuando me lo gritaban en mi cara, entonces yo tenía la opción de odiar a esa persona o simplemente aceptar. Y yo les he comentado que cuando la gente me gritaba de lejos, entonces yo lo que hacía era verme y no estaba diciendo ninguna mentira. Me veía en el espejo y me veía a mí mismo y me está diciendo una verdad. Entonces, ¿cómo me voy a enojar por una verdad? Y aún así no fuera verdad, ¿cómo me voy a molestar con esa persona? Ni modo, Dios quizás está probando a ver qué tan loco soy, como estaba haciendo con el pueblo de Israel. Les puso agua amarga para ver si blasfemaban. Pero eso no solo se queda ahí. Usted ve en Estados Unidos. Parece que la gente anda caminando, pero la gente anda llena de raíces de amargura. Y usted ve en Estados Unidos el niño en la escuela, porque como en Estados Unidos, para evitar muchas cosas, en Estados Unidos tienen una ley en donde cualquier persona puede comprar un arma en un supermercado. En los supermercados venden armas de fuego. Entonces usted va y como comprar arroz, usted compra una. Y entonces eso lo dejó un expresidente de Estados Unidos con la intención de que si en algún momento se perdiera la democracia, el pueblo puede agarrar las armas y ir a comprar armas y defender la democracia. Y entonces esa es la idea de que usted pueda comprar en un supermercado un arma. Entonces cualquiera puede comprar un arma. Y entonces usted ve en Estados Unidos que viene el niño que le decían gordo, el niño que le decían negro, el niño que le decían colocho, el niño que le decían mira seco, mira feo, mira loco, mira pasmado. El niño agarra una pistola y empieza a aventarles a todos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Fue un niño, un joven, pero no solamente hay niños, sino que hay personas ya adultas que están enraizadas de amargura. Enraizadas de amargura. Y entonces, ¿qué pasa acá? Mira, entonces uno no tiene que personalizar nada. Nada. Por eso le digo, entonces usted quiere agarrarla con Dios, no la puede agarrar con Dios en su infinita misericordia. Si Dios nos sana, bien. Si Dios hace el milagro, bien. Y si no, ni modo, ¿qué vamos a hacer? No le podemos doblar el brazo a Dios. No podemos decirle, mira al Señor, si no me sanas, entonces yo me voy a molestar contigo. No se puede, porque Dios es soberano. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender que las raíces de amargura ahí están. Ahí están. ¿Y cómo se producen? Por rechazos. Si su esposo le dice a usted, mire esposa, mire, te voy a decir algo, mira qué fea estás, la verdad.
¿Cuántos han cometido ese error? Usted sabe lo que produce eso. Mira, qué fea estás. Y en peores casos, usted comete otro error. Como la mayoría de la iglesia ha tenido un buen récord delictivo, ¿verdad? Entonces empiezan a comparar a su esposo o su esposa con las otras. Usted sabe el daño que causa eso. Desde el momento en que usted se casó con esa persona, no hay otra persona. Usted se casó con esa persona y no puede estar haciendo comparaciones con nadie más. Si usted tuvo 40 antes, allá quedaron en el olvido. Usted está siendo un agresor, un agresor. Usted está siendo un violador, pues, en otras palabras. Está siendo un agresor cuando usted empieza a comparar a su esposa, a sus hijos con otros. Esa esposa es única. Es que me fue infiel, no importa, es única. Dios la creó a la imagen y semejanza de Dios. Mire, es que hizo esto, me hirió, no importa, denle vuelta a la hoja. Todo lo hace nuevo el Señor. Dios libera esa amargura. Es cierto, hay un dolor, porque cuando a uno le pegan una patada, no es lo mismo verla que se la peguen a que me la peguen. Uno lo que tiene que hacer es sobarse y decirle: Señor, ayúdame a que esta patada y a esta herida y este rechazo que hicieron en mi vida no se vuelva una raíz de amargura, un cáncer del alma, porque yo quiero andar libre. Las frustraciones son causas de amargura. Váyase usted al libro de Hebreos, en el capítulo número. Primero váyase al libro de Job 18:4. Ahí ayúdeme. Ya con esto vamos terminando. Dice Job capítulo 18 y el versículo número 4. Dice, lo tiene, hermano. Dice: oh, tú que despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Voy a leer otra versión. Dice en otra versión para que lo podamos entender un poco mejor. Dice: aunque con enojo se arranque el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso? O sea, lo que significa es, por ejemplo, alguien nos hiere. Le voy a decir así, en otras palabras, lo violan a usted. Y entonces usted dice: odio a todos los hombres, odio a todas las mujeres, odio a los seres humanos. Por ejemplo, todos esos movimientos que usted ve en contra de los hombres o en contra de las mujeres son personas que no han logrado manejar la amargura. Y entonces se volvió un odio terrible. Entonces, ¿qué sucede? Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es: ¿será que me hirieron? Es que yo no le voy a decir que no le quedaron debiendo. Yo no le estoy hablando aquí que no lo violaron. Yo no le estoy hablando aquí que no le gritaron. Yo no le estoy hablando aquí que no le pegaron. Yo no le estoy hablando aquí que no lo han agraviado. Yo le estoy diciendo: lo agraviaron. Pero la clave está que a pesar de ese agravio, a pesar de ese grito, a pesar de esa violada, a pesar de que le hayan quedado debiendo todo y haya perdido su patrimonio, a pesar de eso, uno tiene que entender que por más que me llene de frustración, por más que me llene de odio, por más que me llene de amargura, no voy a poder cambiar la situación que me sucedió. No hay forma de cambiarla. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Job: aunque con todo mi enojo me arranque el pelo, ¿se va a destruir la tierra? No, dice Job. Lo hecho está. No hay forma de cambiarlo. ¿Va a poder usted cambiar el divorcio? Usted que se ha divorciado, no hay forma de cambiarlo. Lo hecho está. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Llenarme de raíces de amargura con esa persona? No. Usted no se puede llenar de raíces de amargura con nadie. Es que viera, hermano, él nunca me ayudó. Es que viera, hermano, es que él no me ayuda con los hijos. Mira, hermano, y empezamos a hacernos las víctimas.
Y entonces el Satanás nos gana la batalla. Escuchaba un testimonio de una hermana de acá de la iglesia, que contaba ella de que una cosa es que usted se dé cuenta que su esposo ha sido infiel. Esa es una cosa, que le cuenten y que usted le digan, o su esposo, o viceversa. Pero me comentaba ella y me dice, y otra cosa es que usted lo encuentre en la cama con la otra persona. Esa es otra cosa. Y que usted tenga que perdonarlo, y que usted tenga que verlo y como que nada pasó, y que usted tenga que verlo y hablar con esa persona. Es que a eso nos llama Dios. A eso nos llama Dios, porque se lo voy a poner así: el veneno de la amargura solo afecta a la persona que se llena de amargura. El otro probablemente tiene un arrepentimiento, probablemente si es cristiano, y si no es cristiano, solo usted se tragó el veneno. Es como que, le voy a decir esto, se lo voy a poner un ejemplo así para que lo podamos entender. Por ejemplo, matan a un ser querido, y entonces usted viene y díganme algún veneno, un mata, ¿cómo le dicen? Glamonzón. Entonces le matan a su hijo, a usted, un bolo en la calle. Y entonces usted dice, me voy a tomar este gramonzón y cuando me lo tome voy a hacer que el hijo de esa otra persona se muera. Ahí se va a quedar esperando que se muera el otro. Usted es el que se va a morir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces así es la amargura. Si el otro ni se recuerda de lo que hizo. El agresor no se recuerda de lo que hizo, ni cómo le gritó, ni cómo le hizo, ni esto, ni... La clave está en uno, en no llenarse de raíces de amargura. Que Satanás no llene tu corazón de raíces de amargura. No tengas expectativas de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Si tu esposa te es fiel, alabado sea el nombre del Señor. Y si es infiel, ni modo, ¿qué puedes hacer pues? Si tus hijos te ayudan, bien. Y si no te ayudan, también, ¿qué puedes hacer? No podemos hacer nada. Con llenarnos de amargura, lo que vamos a causar en nuestra vida es que este cáncer nos mate, nos destruya. Y por eso es que usted ve a personas que andan caminando, pero irradian amargura, ira, enojo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Termino, váyase al libro de Hebreos en el capítulo número 12. Dice la palabra del Señor, la carta a los Hebreos en el capítulo número 12 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ellos sean contaminados. Lo volvemos a leer. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Mira, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que usted aquí ve y analiza que dice, va, imagínese, le matan a un ser querido. Y entonces usted dice, bueno, usted vive en Estados Unidos. Y dice, bueno, me mataron a mi hijo, entonces yo también voy a matar al hijo del otro. Eso es normal en una persona que se llenó, que no pudo digerir la muerte de ese ser querido. Yo recuerdo de un hermano que le mataron a su hijo y uno de los reclamos de él para Dios era que él había sido íntegro aquí en la iglesia. Y esa fue la causa que lo llevó a él a separarse de Dios. Por eso le digo, cuando a nosotros nos esté pasando, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuánta gente se ha ido de aquí, de la iglesia, de esta y de muchas iglesias? Porque las iglesias se han vuelto mercados. La gente viene a vender cosas. Entonces por eso es que aquí es prohibida la venta de seguro, de volado, de nada. O sea, aquí por años hemos logrado eso. ¿Por qué? Porque la gente viene a la iglesia, mire,
pídame, mire hermano, présteme $20. ¿Y qué sucede? El problema es que usted le dijo présteme. ¿Y qué sucede? Le dan los $20 y la gente no logra digerir eso y dice, ahí van mis 20 pesos. Y ya pasaron 10 años y ahí van mis 20 pesos. ¿Cómo se puede liberar uno de eso? ¿Cómo se puede liberar uno de eso? Vaya donde esa persona y le diga, mire hermano, ¿se recuerda aquellos 20 pesos que me pidió prestado? Llevo 10 años recordándome de esos 10 pesos. A partir de ahora se los regalo. Se liberó de eso. Pero usted va a seguir con eso. Y va de darle. Se va a carcomer el cáncer. ¿Por qué cree que muchas veces no prosperamos? No prosperamos. ¿Por qué cree usted que no prosperamos? ¿Por qué cree? Porque estamos llenos de raíces de amargura con su esposo, con sus hijos. Mire, el pastor tiene una medida. Y es bien fácil, o sea, y la medida es de que si usted es perseverante en algo, tiene que funcionar. ¿Y por qué no funciona aquello? Porque muchas veces estamos cargados de raíces de amargura. Yo recuerdo del pastor Plinio Peña, nuestro hermano Plinio Peña, que está en la presencia del Señor. Creo que en una reunión, creo que el hermano hizo algo indebido, no sé si fue indebido o fue antiético, en una reunión con el pastor general. Pero entonces el hermano por años estuvo con eso. Pero resultó que al hermano le iban a amputar su pie. Ya no tenía hueso. Padecía de diabetes él. Pero una cosa de que siempre admiré del pastor Plinio, a pesar de que los que lo conocieron, usted sabe que era un hombre fuerte de carácter, pero eso no tiene nada que ver, cada quien es su carácter, pues si uno tiene que amar a la gente tal como es. Pero un día, antes que le quitaran el pie, entró acá, vino en el día, y la misión que él traía en el día era, antes que le quitaran el pie, venir a disculparse con el pastor porque él sentía que le había faltado el respeto. Ya estaba todo hecho, no tenía hueso, porque ya se lo había comido el hueso. Pero mire, milagrosamente al hermano ni le quitaron su pie, ni le amputaron su pie. Él murió de otra cosa, murió enterito con todos sus pies. Y el Señor en la operación no lo operaron, sino que cuando llegó y le hicieron los exámenes le dijeron, mire, si usted está bien. Hay cosas tan sencillas. Vaya donde ese que le quedó debiendo y dígale, te regalo la deuda, te la regalo, mano, te la regalo. A partir de ahora te regalo la deuda, ya no me voy a recordar de eso, te lo regalo. Va a ver cómo va a empezar a prosperar su tiendita, su negocio. Usted va a notar que va a empezar a florecer porque ya no anda esa raíz de amargura. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces viene la persona y dice, como a mí me mataron un ser querido, entonces yo también voy a matar a este. Entonces usted se vuelve homicida. Es lo que dice aquí en Hebreos. Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe. Los hijos, ¿cuál es la raíz de amargura con sus padres? Mire, en esto uno tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces los padres, algunos padres usan mecanismos de manipulación. ¿En qué sentido? Le dicen al hijo, mira hijito, este carrito es tuyo. Y entonces resulta que el carro supuestamente es suyo, pero no es suyo, si ahí en la tarjeta no está el nombre suyo. Y entonces los padres dicen, mira, si te portas bien, yo te voy a dar tu carrito. Mira, si te portas bien, esto. No ande ofreciendo cosas que no va a hacer, porque la desilusión del otro es grave.
Es grave, hermanos, es grave. Entonces, cuando el otro vea que de la nada usted va a vender el carro y de repente todos andamos en el bus y yo voy a decir, ¿y mi carro pues? Y entonces eso va a ser una raíz de amargura y lo va a odiar porque lo ilusionó. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces lo correcto debe de ser, mire hijo, todo esto que usted ve aquí, nada es suyo, todo esto es mío. Y esta licuadora es mía. Y este carro es mío. ¿Y qué es lo mío? Nada. Cuando usted tenga 18 años, busque su casa, alquile su casa, compre su casa, trabaje y hace sus cosas. Se acaba el problema, se acaba la ilusión, se acaba la expectativa. Y entonces ese hijo no está esperando que usted se muera. Ese hijo no está esperando que usted le dé algo, sino que él empieza a trabajar y empieza a moverse y empieza a proyectarse. Pero si usted sin querer queriendo usa ese mecanismo, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que él se va a sentir frustrado. Por ejemplo, yo conozco un conocido, no amigo, un conocido, que él tiene ya 42 años y nunca ha trabajado, nunca ha trabajado. Porque él está esperando que la mamá y el papá se mueran para quedarse con la casa. Y hace poco me dice, mira, si mi papá se muere, la voy a vender, me dice, y no me voy a ir a vivir a México, porque en México está bien barato todo. Y con esto que alcance, y ya fue a hacer las cotizaciones, ya tiene el estimado de cuánto vale y cuánto se va a llevar para allá a México. Y entonces él todas las mañanas está ahí esperando que el papá se muere. Y cuando todo se dice, ya va a caer. ¿De dónde viene ese tipo de situaciones? De una falsa ilusión. Entonces uno debe ser claro, honesto. ¿Y qué es lo mío? Mire hijo, si usted estudia, su estudio, su bachillerato, eso es su herencia, punto, se acaba. Entonces el otro ve qué hace, se va para Europa, ve si se va para Estados Unidos, ve si se va a sembrar maíz, ve qué hace pues. Entonces todo eso son focos de amargura si uno no tiene cuidado. Y a mí no me dieron, no, es que no. Entonces mire, es que a mí me ilusionaron, no importa. Usted no espere nada de nadie. Si usted está esperando de mí algo, se va a desilusionar. Si usted está esperando del obrero algo, se va a desilusionar. Si usted está esperando del pastor general algo, se va a desilusionar. Porque nosotros somos seres humanos igual a usted que nos llene la boca. Nosotros no tenemos superpoderes. Somos servidores en distintas áreas. Del único que usted puede pedirle misericordia y gracia es al Señor, a Jesucristo, que le ayude y que si en su infinita misericordia Él puede cambiar las heridas que le han hecho sus agresores, Él lo hará. Y si Él lo hace, bien, y si no, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El pueblo del Señor se molestó con aguas amargas. Con las aguas amargas se molestó, se quejó. ¿Cómo inicia la amargura? Con la queja. Entonces les decía que uno debe de estar agradecido con sus padres solamente con la leche que nos dieron. ¿Cuántos botes de leche nos tragamos, hermanos? Suficiente con eso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces ahí se nos va metiendo Satanás a través de la amargura, a través de las frustraciones. Le dieron una carrera a usted, bendito Dios que le dieron una carrera, porque a muchos no le dieron una carrera. Lo pusieron a estudiar, bendito Dios, alabe a Dios que puede leer y que puede sumar y restar. Pero es que viera estos viejos y viera este marido y viera estos hombres y viera esto otro. Se le va a meter Satanás, hermana. Se le va a meter el diablo. Y se mete a través de la queja. Y ahí está quejándose. Y ahí está quejándose. Véase en el espejo. Véase en el espejo si usted irradia luz. Véase en el espejo y se va a dar cuenta que no irradiamos luz. Irradiamos amargura. Irradiamos amargura. ¿Y por qué irradiamos amargura? Porque ya hay raíces
de lo que la gente dice, de lo que la gente habla. Es que mire, hermano, viera cómo habla de mí. No importa que le entre aquí y que le salga aquí. No depende de lo que diga la gente. En las iglesias usted ve cómo Satanás usa todo esto para dañarnos. Cómo Satanás usa todo. Fíjense que nosotros como pastores tenemos más enemigos en estos 27 años de ministerio que todos los años en empresa que nosotros manejamos. Tenemos más enemigos en la iglesia, más enemigos dentro de la iglesia que todos los 40 años que llevamos en las empresas. ¿Y por qué? Porque no lo pusieron a cantar, porque no lo pusieron a predicar, porque le dijeron, mire, siéntese aquí, porque yo quería ser diácono y me pusieron en el maestrado. ¿Y por qué? Porque yo quería una iglesia y no me dieron una iglesia. Mire, porque yo quería esto. Por eso le digo, esto ha venido usándolo Satanás por décadas y lo seguirá usando si usted no entiende que la amargura es un cáncer del alma. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Perdonar. Perdone. Llame a ese que usted no lo puede ni ver. Llámelo y le diga, mire, tengo 10 años que me cae mal y he estado orando para que su matrimonio se destruya. Si podemos decir orando, pues, porque eso no son oraciones. He estado maquinando todos los días para que sus hijos les pase esto. Llámelo y dígale, mira, a partir de ahora yo ya no siento nada por vos. Perdóname, yo malinterpreté esto otro. Y eso, hermano, usted va a notar cómo va a empezar a florecer en su trabajo, cómo va a empezar a florecer en su negocio. Las cosas le van a empezar a salir bien y usted va a decir, ¿por qué? Su salud va a mejorar. Su salud va a mejorar. Hace poco estaba escuchando un estudio que habla acerca de los esquizofrénicos. Usted sabe de las enfermedades mentales que hay. La esquizofrenia. ¿Ha usted escuchado? Uno dice, este es esquizofrénico. O sea, es loco, pues. ¿Y sabe por qué se origina la esquizofrenia? Se origina por personas que no supieron manejar la amargura. Entonces, a la persona la violaron. Entonces, como no sabe manejar la amargura, entonces va a quedar al manicomio. A la persona le quedaron debiendo todo su patrimonio. Entonces, como no logra digerir que perdió todo su dinero, entonces el cerebro estalla y va a parar al manicomio. Entonces, toda la gente, la mayor parte de gente que está en el psiquiátrico es personas que no lograron manejar la amargura. Encontraron al marido con otra o con otro, al hijo, esto y fueron a parar al psiquiátrico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Le preguntaron a alguien cuál es la receta para mantenerse en el matrimonio. Perdonar. ¿Cuántas veces? Todos los días, 3 veces en el día. Mire, hermano, que esto, mire, hermano, que esto otro, mire que mis hijos, mire que mi mamá, mire que mi papá. Perdone, porque el perdón es liberador. Y entonces Satanás no va a poder hacer nido de amargura dentro de nuestros corazones. Vamos a dar un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Las divorciadas, ¿cómo hablan pestes de los ex o de los divorciados? No. Sea caballero, sea mujercita, no hable nada mal. Fue su esposo, fue su marido, el padre de sus hijos. Estuvo con usted 3 años, 1 año, 6 meses. Dele vuelta a la hoja. Que no importa lo que haya hecho. No se llene de amargura. Es un pasado ya. No esté pensando en el pasado ni en el futuro. Piense en el hoy, con el esposo que está, con los hijos que está en el presente. Se ve mal eso, malísimo, porque, mire, hermanos, uno debe de ser agradecido. Mire, nosotros no somos buenas fichas. O usted tiene un mega carácter dulcito. Usted es un hombre dulce, es una mujer dulce. No, hermano,
si somos ogros, si somos monstruitos. Solo que ese hombre lo haya aguantado un par de meses, suficiente. Dele vuelta a la hoja, se fue y ni modo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir martirizando por el pasado? No se puede. Hay que darle la vuelta a la hoja y lo que pasó, pasó y dele para adelante. Dios le tiene mejores bendiciones para su vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos, póngase en pie ahí donde está. Vamos a orar.